Hola chicos, bueno, bienvenidos a esta sexta clase de este cursito de gravitación. Eh, Os había dicho que empezamos a grabar ya digitalmente con la tableta gráfica, pero bueno, no pudo ser por problemas técnicos, así que bueno, seguimos grabando en boli hasta que se pueda. Me imagino que para la siguiente o cuando sea. Bueno, vamos a hacer, como llevamos varios días sin dar clases por culpa del problema de la tableta, entonces vamos a hacer un pequeño resumen, un pequeñito resumen de lo que vimos, sobre todo del tema de la ecuación de gravitación universal. Y habíamos visto que si teníamos un cuerpo con cierta masa, pues que ese cuerpo produce un campo gravitacional. ¿Os acordáis, no? Un campo gravitacional con una intensidad gravitatoria tal que podríamos decir que la intensidad gravitatoria, decíamos que dependía de la masa del objeto, que la llamo m, la masa del objeto, depende directamente proporcional de la masa, pero inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Por ejemplo, si yo elijo esta zona de aquí, y digo qué intensidad gravitatoria hay en esa zona respecto a esa masa, obviamente. Bueno, pues lo dicho, depende de la masa de ese cuerpo, del foco gravitatorio, y de la distancia al cuadrado, ¿vale? Siendo la distancia desde el centro del cuerpo al centro de esa zona, de ese cuerpo de, bueno, X. Si hablamos de una zona, pues bueno, sería una zona puntual, pero sí del centro del foco gravitatorio, ¿vale? Y todo ello, lo voy a poner por aquí delante, con la constante de gravitación universal, ¿vale? Que habíamos visto ya, que era igual a 6,67 por 10 a la menos 11 newtons metro cuadrado partido de kilogramo cuadrado, ¿vale? Siempre trabajaremos con metros y con kilogramo. Son las unidades del sistema internacional, ¿vale? Cuando nos den ejercicios, pues con kilómetros, con lo que sea, hay que cambiarlo siempre a metros. Si vamos a trabajar con nuestra ecuación de gravitación universal, porque si no nos salen las cuentas y no nos sale el ejercicio. Entonces tenemos un campo gravitatorio del cual somos capaces ya de calcular la intensidad en cualquier punto, utilizando nuestra expresión. Utilizando nuestra expresión, ¿vale? La masa es la del objeto y la distancia, pues bueno, ya la sabemos, al cuadrado, ¿vale? Ocurre, como vimos ya, que si yo aquí introduzco una segunda masa, aparte de la masa que produce el foco, yo meto otra masa ahí más pequeña, o bueno, o más grande, la que sea. Yo meto una masa más que la voy a llamar m pequeña. Normalmente, pues bueno, hablamos de sistemas gravitatorios en el que un cuerpo orbita a otro, y bueno, ya lo veremos que por la segunda de Newton es el pequeño el que orbita al otro, bueno, X. Entonces, la llamo m pequeña por eso. Pero sí, lo interesante es que si yo introduzco una segunda masa ahí, nos quedaría nuestra intensidad gravitatoria, nos quedaría G como la tenemos antes. Esta sería nuestra intensidad gravitatoria, pero si yo le introduzco una segunda masa aquí, lo que se crea es una fuerza de gravedad. Es la fuerza peso, no es más que la fuerza peso, ¿vale? Fuerza de gravedad. Y entonces esa fuerza de gravedad es la que se produce entre esas dos masas. La masa 1, la masa grande y la pequeña. Masas iguales, o bueno, las dos masas, ¿vale? Y esto se traduce, o sea, esto arrojaría newtons, ¿vale? Porque la masa al cuadrado se va, perdón, estos son metros cuadrados, perdón, en los metros al cuadrado se va con los metros al cuadrado y los kilogramos al cuadrado se va con las dos masas al cuadrado, ¿vale? Entonces nos quedaría newtons, ¿vale? Entonces, de esta manera, podemos calcular la fuerza de gravedad entre dos objetos, incluso dos objetos próximos. Yo puedo calcular la fuerza de gravedad entre estos dos objetos. Calculo la distancia a los centros, las masas, y ya está. Nos saldría una fuerza muy pequeña, porque la gravedad es una fuerza muy, 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 muy débil. Es tan débil, que solamente con un rozamiento pequeño que hay entre los dos objetos y el suelo, y la hoja en este caso, esa fuerza de rozamiento ya evita que se junten.
porque la fuerza de gravedad es muy débil, muy débil. Se manifiesta cuando hablamos pues, de masas importantes. Planetas, asteroides grandes, bueno, en fin. Entonces, de esta manera, definimos ya la intensidad de campo gravitatorio y la fuerza de gravedad a través de la ley de gravitación de Newton. Es muy interesante que hemos visto ya que la intensidad de campo gravitatorio, la intensidad gravitatoria en la superficie de la Tierra, si esta es la Tierra, pues aquí en la superficie donde estamos nosotros ahora mismo aquí sentados, en cualquier punto de la superficie de la Tierra, sabiendo que la superficie de la Tierra es R, que son 6.000 y pico kilómetros, pues si aplicamos esta ecuación de aquí, la de la intensidad gravitatoria, nos sale